Dice en la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí, hermanos, vamos ahora. Padre, gracias por permitirnos estar en el templo esta tarde. Te damos muchas gracias, bendito Dios, por concedernos esta gracia, esta bendición de poder experimentar el deseo de venir a la casa de Dios. Y no solamente se quedó en un solo deseo, sino que pues en tu gracia has concedido que se llevara a cabo, Padre, esa buena voluntad de parte nuestra. Y ya estamos aquí. Hemos iniciado este tiempo en tu nombre y rogamos que nos des tu presencia, la iluminación de tu Espíritu Santo, de manera tal que podamos comprender y guardar en nuestro corazón las verdades eternas que de los versículos que vamos a meditar se van a desprender. Te pido que bendigas este tiempo, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, dice el versículo 8, que hizo sobreabundar, dijo Pablo a los hermanos de Éfeso, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Algo muy interesante, hermanos, es que encontramos en este versículo Pablo diciéndole a los hermanos, recordándole a la congregación de Éfeso, que Dios hizo sobreabundar. El versículo 7, la última parte, nos da el objeto que sobreabunda. ¿Cuál es? Porque en el 8 comienza diciendo que hizo sobreabundar. Ese que hizo está hablando de un elemento o de un concepto que ya se habló, se declaró. ¿Cuál es? ¿Qué hizo Dios sobreabundar en nosotros? Exactamente, la gracia. El versículo 7 al final dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Así que, ¿qué es lo que hizo sobreabundar Dios en nosotros? Su gracia. La palabra gracia en la Biblia se tradujo como tal, es un término que es el término, ya lo habíamos visto en un principio, charis o caris, que significa un favor inmerecido, sencillamente, en términos generales, ¿no? Entonces, hemos sido salvos, hemos sido redimidos, está expresando el apóstol Pablo a la congregación de Éfeso, que hemos sido aceptos ante el amado por gracia. Hemos sido redimidos por gracia, de acuerdo al versículo 6 y 7. Y hemos sido perdonados nuestros pecados por la gracia que Dios hizo sobreabundar en nosotros. Y mediante esa gracia entonces han ocurrido estos tres aspectos, que todos los aspectos de la salvación, por supuesto, pero específicamente Pablo está hablando de esto en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, hablando de la gracia de Dios, de la caris o charis, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. El amado, esta palabra está en mayúscula, la inicial. ¿A quién se está refiriendo entonces si está con mayúscula? ¿Quién es el amado de Dios? El Señor Jesucristo, exactamente, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Él es el amado. Entonces, Dios, utilizando o mostrando su gracia, un favor que nosotros dan, otorgándonos un favor que nosotros no merecemos. Ni merecíamos, ni lo merecemos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, pero lo interesante de esto, hermanos, es que Pablo lo expresan de esta manera, que hizo sobreabundar. ¿Cuándo sobreabundó la gracia de Dios, hermanos? Hay otro versículo que no lo había yo mirado, se me está viniendo a la mente ahora, pero hay otro versículo donde dice que cuando abundó el pecado, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia, exactamente. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de esa superabundante o sobreabundante gracia de Dios, mediante la cual, repito, nos hizo aceptos ante el amado. Hemos sido recibidos por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué no es el hombre quien recibe a Cristo? Bueno, realmente en la Biblia no hay ningún versículo que diga que tenemos que recibir a Cristo.
Lo único que encontramos que dice que hay que recibir a Cristo, lo utilizamos un poco mal, lo utilizamos fuera de contexto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 o el 15, 3:15, si mal no me equivoco, o el 20, no recuerdo, donde dice, Cristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y decimos a la gente, miren, Dios está tocando la puerta de su corazón, usted tiene que recibirlo para que él entre a su vida. Pues le estamos explicando bien. El asunto es que ese versículo, el contexto de ese versículo, no se está refiriendo a los inconversos, al hombre natural, se está refiriendo a una iglesia. Si usted se da cuenta, en Apocalipsis capítulo 3, en ese capítulo 2, capítulo 3, se está refiriendo el apóstol Juan, que escribió esta carta o esta epístola de Apocalipsis, que eso fue una carta directamente a 7 pastores o a 7 mensajeros de estas 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy conocemos en la actualidad como Turquía. Entonces, en el versículo, es el 20 entonces, Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién se está refiriendo? Estas palabras dijo Cristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se está refiriendo a una iglesia, es decir, a la iglesia de Laodicea. Entonces, estas palabras se están refiriéndose a, o se están dirigiendo más bien a un grupo de hermanos, de creyentes, no de no salvos. Solo que en la actualidad hemos utilizado este versículo y quizás algunos otros también en el mensaje de salvación, lo utilizamos en otro contexto. Pero realmente, aquí dice que hay que recibir a Cristo para que Él, no dice la palabra recibir literalmente, pero está implícito. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se está hablando, refiriendo a algún miembro de la iglesia de la Odisea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Se está refiriendo entonces a los hermanos, que hay que, no hay que recibir a Cristo siendo ya salvos, porque eso se hace una sola vez en la vida. Pero sí tenemos que invitar al Señor Jesucristo a que tome el control de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, una vez siendo salvos, porque tendemos a descuidar nuestra vida espiritual. Y lo podemos entender de esta manera. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y el capítulo 3, los últimos versículos del 2 y los primeros del capítulo 3, habla de 3 tipos de personas. Ustedes han de recordar, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que está viviendo bajo su naturaleza pecadora, pecaminosa. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque no tiene el Espíritu de Dios, y las cosas espirituales se han de discernir a través del Espíritu que mora en la persona. El hombre natural, como no tiene el Espíritu de Dios, porque no es de Dios, no es salvo. Y posteriormente, en otro versículo más adelantito, habla del hombre natural, es decir, que es el creyente. Alguien lo ejemplificó como una persona donde Cristo está dentro de ese creyente. El hombre natural, el hombre espiritual, es Cristo o el Espíritu de Dios dentro del creyente, pero es el Espíritu Santo quien gobierna al cristiano, el hombre espiritual. Y el hombre carnal es el creyente. Pablo está definiendo al hombre carnal como a la mayoría de los hermanos de la iglesia de Corinto, que eran carnales. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 7, si mal no recuerdo, verso 14, en alguno de estos versículos, él dice que él era carnal, vendido al pecado. Él se consideraba carnal. ¿Por qué? Porque había descubierto una ley en su cuerpo, en su humanidad, y él le llamó la ley del pecado, que era lo que le impelía o lo empujaba a hacer lo que no quería hacer. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no debería de hacer, eso hago. Entonces aprobó que la ley, exactamente, hablando de una ley del pecado, es el impulso en nuestra propia naturaleza pecadora o nuestra humanidad que nos hace pecar. Ahora, Pablo les decía a los hermanos de Corinto que existía también no solamente el hombre natural, sino el hombre carnal. El creyente
que tiene al Espíritu de Dios en su vida, pero no es el Espíritu de Dios quien gobierna su vida. Es el ego, es decir, el yo mismo. Cristo está en mi corazón o el Espíritu de Dios, pero yo soy el que me gobierno a sí mismo, pero soy cristiano. Entonces, un poquito de Dios y un poquito de mí, o más bien un poquito de Dios, pero yo controlo, yo dirijo. Sí, que Dios me bendiga, que Dios me ayude cuando lo necesite, pero pues yo voy a vivir de acuerdo a mi propio criterio, y cuando el criterio de Dios no sea el mismo, no sea el equitativo al mío, entonces yo mejor me voy por el mío, pero quiero que Dios me bendiga, ¿no? El hombre carnal, el que es salvo, pero su carnalidad, es el término sarquicos, ¿no? Que quiere decir que está controlado o dirigido por la carne, es decir, por la humanidad, por nuestra propia naturaleza, pero es creyente. Ahora, el Señor nos ha hecho aceptos ante el... Vamos ahora a volver nuevamente a Efesios. Dice, nos hizo sobreabundar. Cuando abundó el pecado. Vivíamos como hombres naturales, es decir, en base a nuestra propia naturaleza pecadora. Nacemos con una naturaleza pecadora, todos. Solamente que cuando despertamos a la conciencia, entonces ya somos responsables de obedecer a nuestra humanidad, mientras estamos en un estado de inocencia. Pero todos nacemos en este mercado de pecado, como ya lo miramos. Así que nacimos en pecado, en este mercado del pecado, pero vivíamos en pecado constante, y mientras abundó el pecado en nosotros, dice la Biblia, sobreabundó. Exactamente. ¿Por qué les decía del hombre natural y carnal? Ya me acordé. Es que se me fue la idea. Porque Apocalipsis 3:20, ¿no? En eso estábamos, perdón. Entonces, como somos carnales y muchas veces tendemos a modificar la lista no la lista, sino nuestras prioridades como cristiano, debe ser Dios primeramente y el resto. Pero muchas veces modificamos nuestras prioridades y dejamos a Dios en segundo término muchas ocasiones, conscientemente o inconscientemente. Entonces necesitamos arreglar cuentas con Dios y decirle al Señor Jesucristo que venga, no para que nos salve, sino porque ya somos salvos, sino que venga y recibirlo nosotros como lo que es nuestro Dios y nuestro Salvador, pero para que tome el control de nuestra propia vida y no nosotros mismos. Hay otro pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, donde Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia, un grupo, una asamblea de redimidos, de regenerados. Esa es una iglesia. La iglesia, en sentido general, podemos definirla como un grupo de creyentes que han sido regenerados por el Señor Jesucristo. Y la Biblia, Pablo le estaba hablando a los hermanos y les dijo que debían de estar atentos a la predicación, a la locura de la predicación, porque por ella vamos a ser salvos. Es interesante, y quiero hilar lo que dice Apocalipsis 3:20 con 1 Corintios 1:21, donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, las personas no creyentes, no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes por la locura de la predicación. Si el hombre natural, el mundo, pues los del mundo no menosprecian la predicación y le llaman la locura de la predicación, dijo Dios, bueno, entonces quien sí va a tener mayor efecto una predicación, pues va a ser a los creyentes. Y le agradó a Dios, dice la Biblia, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dice uno entonces, ¿no que ya somos salvos los creyentes? Podemos preguntar. Ahora, allí no está hablando, porque el contexto no está hablando de salvación o regeneración. Está hablando a los cristianos, entonces tenemos que interpretar en base al contexto. Le agradó a Dios salvar a los creyentes. Necesitamos los creyentes en Dios, que ya somos salvos, los que ya somos regenerados, ser salvos de una condición espiritual, sí. Porque volvemos a lo mismo, tendemos a nuestra propia naturaleza.
Somos salvos, viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, decimos ya recibí a Cristo, ya está bien, pero realmente hay más pasajes en la Biblia que nos declaran que es el Espíritu de Dios quien mora en el creyente, pero no estamos pecando cuando decimos ya tengo a Cristo en mi vida. Así que aceptamos a Cristo, le recibimos como nuestro Dios y Salvador, viene el Espíritu de Dios, porque la misma Biblia dice en Romanos que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Somos salvos, somos bautizados en el Espíritu Santo, que es la llegada del Espíritu de Dios al que cree. Cuando le rinde su vida a Cristo, en el momento de ser salvos, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos convertimos en propiedad de Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo. Somos introducidos al cuerpo de Cristo mediante el bautismo, al cuerpo de Cristo, ¿no? Dice la Biblia que fuimos sido bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el sentido institucional, no en el sentido local. Así que tenemos al Espíritu de Dios, pero cuando nosotros nos dirigimos o nos gobernamos a nosotros mismos, es entonces cuando necesitamos que venga el Señor Jesucristo y nos salve de la condición espiritual que nosotros nos estamos desviando. ¿Sí me doy a entender? En ese sentido es salvación para los creyentes. No que tengamos que ser salvos muchas ocasiones posterior a una principal o una inicial cuando ya nos convertimos a Cristo. Es en ese sentido que se utiliza también Apocalipsis 3:20. Sin embargo, Pablo está hablando aquí, hemos sido aceptos ante el amado. No solamente el creyente ha recibido la salvación mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado, sino que también el Señor Jesucristo nos ha aceptado. En el caso de la doctrina de la adopción, algún día la vamos a mirar, la doctrina de la adopción, Dios mediante, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha estado abierto, es decir, ha estado dispuesto, más que la adopción, hablando de la doctrina de la reconciliación. Dios, dice la Biblia que Dios se ha reconciliado con el mundo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero no es que Dios tenga que reconciliarse con nosotros, porque Dios no nos ha faltado a nosotros. Más bien somos nosotros los que tenemos que ser reconciliados con Dios y ya lo fuimos cuando fuimos salvos. Pero ese versículo es que nos habla en la Biblia de que hemos sido reconciliados con Dios. Quiere decir que Dios ha estado dispuesto y abierto a recibirnos cuando aquel pecador se arrepiente, cree en Cristo y viene a Dios, Dios le acepta a través de Cristo. En ese sentido es que Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, nos hizo aceptos ante el amado. Nos ha recibido tal y como somos nosotros. En la misma condición, hermanos, que Cristo nos encontró cuando nosotros decidimos en arrepentimiento, en confesión y en fe creer en Cristo para ser salvos, nos aceptó tal y como somos. No nos dijo, a ver, primero quiero que te regeneres y que cambies y que haya muestras de, hagas frutos dignos de arrepentimiento, como era el contenido y la tesis de la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vivan de acuerdo y sus obras, su vida diaria tiene que ser de acuerdo al arrepentimiento. Si es que ya se arrepintieron, decía Juan. Haced frutos dignos, que su vida muestre que realmente han dado marcha atrás, arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad, pensar distinto. Es decir, detenerse y luego decir, voy a cambiar porque estoy mal. Arrepentimiento es distinto a remordimiento. Son dos cosas distintas. En el caso de Judas Iscariote no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento, ¿verdad? Porque si hubiera habido arrepentimiento, realmente no se hubiera ahorcado, hubiera hecho, bueno, otro tipo de aspectos para mostrar el fruto de su arrepentimiento, pero no fue así. Así que nos hizo aceptos ante el amado, nos redimió, versículo 7, y también dentro del versículo 7, la última parte, nos dio el perdón de pecados. Ahora, vamos a avanzar. Lo grandioso, hermanos, de Dios, entre muchas otras cosas de la persona divina de nuestro Dios, es que Él nunca se limita. Siempre abunda y sobreabunda. ¿Qué quiere decir abundar? ¿Qué entendemos por abundar? Vamos a decir demasiado, mucho, ¿verdad? Y sobreabundar, por encima de, exactamente, sobreabundar. Si aquí hay demasiado, sobreabundar es muchísimo más.
Así que Dios nunca se ha visto limitado, siempre reclama todo. No solamente otorga mucho y demasiado, sino que también reclama y pide mucho. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia en Apocalipsis a una de los mismos mensajes que Dios le envió a uno de los mensajeros de estas 7 iglesias de Asia Menor, que les dijo: por cuanto no eres ni frío ni caliente? Ojalá hubieses sido frío, hubieses sido caliente, te hubieras sido a los dos, o todo frío o todo caliente, pero no en medio. Porque Dios es un Dios de totalidades, Dios demanda, Dios da. Dios siempre nos da todo, demasiado, y en abundancia y en sobreabundancia, pero también demanda todo de parte nuestra. Así que lo grandioso de Dios, hermanos, es que Dios nunca se limita, siempre abunda y sobreabunda. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí en el mismo versículo, volvemos al versículo 8, que hizo Dios a través de su gracia sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, Dios no solamente abundó y sobreabundó su gracia para con nosotros, nos dio un favor que no merecíamos. Y continúa dándonos, hermanos, su favor, ¿no es cierto? Gracias a Dios despertamos esta mañana. Es por la gracia de Dios. Dios nos ha dado salud, no como la que quisiéramos tener, pero tenemos salud. Dios nos ha dado capacidades. Dios nos ha dado nuestro razonamiento. Dios nos ha dado nuestros movimientos. Repito, quisiéramos hacer más físicamente, pero quizás ya estamos limitados, pero podemos hacer todavía mucho. Es por la gracia de Dios. Es por el favor de Dios, que Dios ha sido bueno con nosotros. No solamente en su gracia nos ha regenerado, nos ha redimido, o sea, rescatado, sino que continúa mostrando su gracia, nos da favores. Y si alguien nos hace un favor, hermano, estamos agradecidos con la persona, ¿verdad? A veces llega uno a comprar a algún lugar y de repente vamos a pagar y ni la cartera, ni un billetito, ninguna moneda, ¿verdad? Está la bolsa rota y se nos fue el billete del pantalón. Y buscamos, permítame, voy al carro por mi cartera, y no la traemos. Y le decimos a la persona: ¿sabe que me puede cancelar el mandado? ¿Me puede cancelar después el pedido? Voy a regresar, discúlpame, no traigo mi cartera, la olvidé, no sé dónde quedó. Y hay gente, de acuerdo al negocio en particular, dice: pues no se preocupe, aquí le voy a cuidar sus artículos que compró y viene más tarde. O ¿sabe qué? Lléveselos. Que ya no hay gente así, ¿verdad? Casi no. Lléveselo y luego viene y me lo paga. Le hacen a uno un favor. Y uno está agradecido. Cuando le dan a uno un favor, uno está agradecidísimo. Y uno vuelve después y uno se porta bien con esas personas. ¿Por qué? Porque le hicieron un favor a uno. Que no pensábamos que le hicieran a uno el favor, pero esa persona, sin conocernos probablemente, o quizás ya nos habrá visto en algún momento, nos vio con cara de buena gente probablemente, o no sé qué, y dijo: está bien, lléveselo, después me lo paga, no hay problema. Y le estamos agradecidos, tratamos de hacer algo por esa persona. Cuando Dios nos otorga sus favores, además de y posterior al favor de la gracia, al favor de la salvación, quiero decir, por gracia, todos los días Dios nos muestra sus favores. De acuerdo, por cierto, hay un salmo, ¿no?, que dice que Él es el que nos corona de favores y misericordias. Creo que es el Salmo 90 o 91. Él es el que nos colma. ¿Se da cuenta? ¿Qué es colmar? Llenar, abundar. Y ya cuando abunda y todavía sigue cayendo, es sobreabundar. Todos los días, hermanos, recibimos favores de Dios, ¿no es cierto? La Biblia y Dios le está recordando a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Pablo, les recuerda y le dice que Dios en su gracia hizo sobreabundar para con nosotros. Y aquí está hablando el apóstol Pablo en particular de 2 elementos muy importantes. ¿Qué fue lo que hizo sobreabundar? Bueno, el amor de Dios, pero también habla de la sabiduría y la inteligencia. Ahora, está preparando el terreno el apóstol Pablo para decirle a los hermanos que tenemos entonces lo que Dios
desea que el cristiano tenga para poder comprender cierto tema del cual les va a hablar posteriormente. Y ahorita vamos a ver eso rápidamente. Entonces, está hablando de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué entendemos, hermanos, por sabiduría y qué entendemos por inteligencia? A ver, díganme algo. ¿Qué entendemos por si es inteligencia, verdad? Sabiduría, ¿no? Sí, perdón, sí, sabiduría e inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Con nuestras propias palabras. Sí, sí. La capacidad de pensar, de intelectuar, muy bien, hermana. Lo mismo. Es como la capacidad. Pues no iba a decir capacidad intelectual, pero iba a decir la inteligencia, preguntó primero. Ajá, la inteligencia. La inteligencia, pues lo que uno tiene capacidad para razonar, para... Exactamente, la capacidad de raciocinio, ¿verdad? Sí. De razonar, exactamente. ¿Y sabiduría? ¿Qué podemos decir que es la sabiduría? La que nos dirige a hacer lo correcto. La que nos dirige a hacer lo correcto. Poner nuestros valores por encima de la inteligencia. Por encima de la inteligencia, que no es lo mismo inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Son dos conceptos distintos, tomados de la mano, pero conceptos distintos. Principalmente la sabiduría, pues guiándonos siempre con la palabra de Dios. Exactamente. Yo siento que no es sabiduría. Exactamente, sí, como cristianos, uno como cristiano, bueno, nosotros como cristianos tenemos un concepto distinto de la sabiduría, porque la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De Jehová viene la sabiduría, hay muchos proverbios, los proverbios hablan mucho de la inteligencia, sabiduría, entendimiento, conocimiento, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando en sentido general, pero ya como creyentes tiene un tinte distinto, ¿no? Habla de sabiduría y de inteligencia. Son dos conceptos muy interesantes. Ahora, la sabiduría, podemos decir que es el conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas. Sabiduría, repito, conocimiento que penetra o ahonda o se profundiza hasta el corazón de las cosas. Aquí cosas no me gusta mucho porque nos podemos referir a nosotros mismos, ¿no? Al ser humano. La sabiduría es la profundidad del conocimiento, que lo que llega hasta nuestro corazón. Alguien definió sabiduría como el conocimiento puesto en práctica, como decía la hermana Aurora. ¿No? Una cosa es el conocimiento, es decir, la capacidad, no la capacidad, sino lo que yo voy reteniendo. Y la sabiduría es cómo yo retengo esa información, la retengo y la pongo en práctica, sabiduría. Una persona sabia practica lo que conoce, lo que va adquiriendo, lo que va aprendiendo, ¿no? ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, tocante a eso, yo lo tengo así de que sabiduría debe ser el conocimiento a través de la palabra de Dios. Uh-huh. Ahora como cristiano se van haciendo sabios porque vamos leyendo la palabra de Dios y con la palabra de Dios vamos haciendo las cosas más sabiamente, más respetuosas, más sinceras, más de todo ello, pero con conocimiento. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Aparte del conocimiento humano, ¿no? Porque ese conocimiento ya no pasa ahí. Uh-huh. Bueno, puedes hacer así, pero más bien si hablo o nos oyen hablar, ¿con qué sabiduría hablo? O sea, con ese conocimiento porque va respaldado con la palabra de Dios. Exacto. Y en todos los conceptos, en la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de los apóstoles, toda la parte. Y habla uno con sabiduría, habla uno con pues esa sabiduría que la vamos poniendo en práctica. Uh-huh. No salen palabras, pues se puede decir, vamos a usar la palabra necia o la palabra torpe, porque entonces ya no es sabiduría. Exacto. Ahora la está hablando y por eso ¿con qué sabiduría está hablando? Uh-huh. O con qué sabiduría está haciendo las cosas. Uh-huh. Porque conoce que todo está en Cristo, porque conoce que de él viene la fuerza y que viene todo, y lo está haciendo más bien con una responsabilidad, que podría decir también eso, pero con sabiduría. Exactamente. Porque de otra manera, por ejemplo, cuando en nuestra humanidad nos gana y cuando se hace todo eso, uh-huh, pierde esa sabiduría. Uh-huh. Y hablando un poquito de esto, pues, ¿no? Viene también contra toda la gracia también, porque
la gracia para recibir el favor de Dios, pero también por qué gracia se habla o se hace el trabajo o se habla, porque lo está haciendo con una gracia que queda también para los que nos ven. Dice, no, hasta gracia tiene para hacerlo o para hablar o para caminar, porque muchas veces todas son ni gracia tiene. Se dice esa palabra. Entonces, todos los conceptos vienen también lo que el apóstol Pablo está diciendo, con toda sabiduría e inteligencia. Con esa capacidad que viene de parte de Dios. Porque el hombre pudiera decir, pues, hace todo lo contrario. Y se le puede llamar sabiduría, entre comillas, lo que el hombre ha hecho y hasta dónde ha llegado. Sí, pero reconocemos que esa sabiduría que usa el hombre natural viene de Dios también. Sí. O sea, son capacidades que han podido desarrollar el ser humano, pero si Dios no se le hubiera dado esa capacidad, no hubieran llegado a un tope. Dios les dio esas capacidades. Exacto. ¿Sí? Exacto. Que no lo voy a poner en práctica o que no las digo, y eso ahí sí. Es como el consejo, ¿no? Se da el consejo, pues si no lo agarras, no lo haces. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces vamos a terminar. Repito, sabiduría podemos decir que es el conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas o de una persona. Y la inteligencia podemos decir que es el conocimiento que conduce o que lleva a una persona a la acción correcta. Inteligencia, es decir, Dios me dio inteligencia, es decir, mi capacidad intelectual, la capacidad, vamos a decirlo así, de razonar, de pensar y llegar a una conclusión. Entonces, ese conocimiento que yo adquiero, ya sabemos, está el conocimiento empírico y el conocimiento científico, lo que ya aprendemos por la práctica o por lo que ya es inherente al ser humano, o lo que vamos aprendiendo, el aprendizaje mediante una enseñanza propiamente. Entonces el conocimiento, la inteligencia podemos decir que es el conocimiento que conduce a la acción correcta. Inteligencia, una persona inteligente tiene conocimiento, aprende y lo lleva y lo conduce a actuar de forma precisa, de forma correcta. Si no, no es inteligente, es una persona necia. Los hermanos de Corinto, la mayoría de ellos, no todos por supuesto, la iglesia de Corinto, eran hermanos obstinados. ¿Por qué? Porque Pablo les dice en el capítulo 1, ustedes han sido enriquecidos de parte de Dios, Dios los enriqueció de toda inteligencia, de toda palabra, de todo conocimiento, pero no estaban llevando a la práctica ese conocimiento escritural, entonces no eran inteligentes en ese sentido, eran obstinados o necios, y por eso estaban llegando a esas prácticas aberrantes o carnales, la iglesia, que los condujo a desviarse mucho del verdadero propósito de una iglesia. Inteligencia y sabiduría, repito, es el conocimiento que penetra o se profundiza hasta el corazón de las cosas o el corazón del ser humano. Ahora, ambos conceptos, sabiduría e inteligencia, de lo cual Pablo dice que Dios los hizo sobreabundar para con nosotros, conllevan y suponen otro concepto más, y aquí voy a terminar: la iluminación. Porque dice el versículo, ¿dónde está? Estamos en el 8, ¿verdad? Y luego está hablando en el versículo, hay un versículo donde está hablando en el 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No que nuestro entendimiento tenga ojos, tenga forma de una persona, pero está hablando el apóstol Pablo con una figura literaria para decir ojos del entendimiento, es decir, porque Dios nos da, nos ilumina. La iluminación sencillamente es arrojar luz sobre un tema. Entonces, iluminación. Entonces vemos inteligencia, Dios nos ha hecho sobreabundar, y les voy a explicar para que se lo vayan a su casa meditando para la siguiente semana. Dios, al creer en Él, nos dio, sobreabundó de parte de Dios para el creyente, sabiduría, inteligencia, y luego el versículo 18, iluminación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué nos dio estos tres elementos? Para que comprendamos, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 menciona el misterio de Cristo. Hay un misterio que Pablo habló, sobre todo en el libro de Efesios,
y vamos a verlo más adelante. Efesios menciona 7 ocasiones, en 7 versículos distintos, el término misterio. Un misterio en la Biblia, hermanos, es una verdad eterna o una verdad espiritual no revelada. Eso era un misterio. Pero ese misterio no fue dado a conocer a los antiguos, es decir, a los profetas del Antiguo Testamento. Eso vamos a ver más adelante. Pero Dios se lo hizo ver a Pablo. Y en el capítulo 3 le dice en qué consistía ese misterio. Y eso vamos a verlo la siguiente semana. Va a quedar como un misterio de aquí al próximo jueves, ¿no? Ok, vamos a terminar aquí, hermanos. Se nos fue, bueno, no se nos fue, sino tomamos 35 minutos para el estudio. Y me gustaría que nos fuéramos con lo que hemos visto para que lo vayamos meditando y recordando en estos días en casa. La siguiente semana continuamos, Dios mediante, con el versículo 9. ¿De qué se refería Pablo con ese misterio? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí hay una palabra que es dispensación. Es muy interesante también. Vamos a estudiar más adelante las dispensaciones en la Biblia. Los eruditos, los estudiosos, los teólogos han dividido la vida del ser humano desde sus inicios hasta el futuro en 7 dispensaciones. Es el término oikonomía, que significa administración, y la idea es de administrar una casa. Dios ha administrado la historia de la humanidad en 7 dispensaciones. Vamos a ver cuándo comienza una y cuándo termina, y por qué terminó y cuándo comienza la otra, qué periodo de tiempo se abarca una de otra, cuáles son las que ya pasaron, cuál es la futura y en cuál estamos viviendo actualmente. Es muy interesante, pero vamos a verlo más adelante, ¿ok? Vamos a terminar aquí, hermano. ¿Tiene alguna pregunta o algo que mandar para finalizar?